que va a dar Carlos Mendive, una presentación y vamos a hacer preguntas. El título es Radiografía de la Ley de Vivienda Promovida. Verá que Carlos está ansioso por subir, espera Carlos que ya te llamamos. Déjame contar rápidamente, porque así damos un disparador para la charla. Consultor en políticas urbanas y vivienda y es asesor económico y financiero en desarrollos inmobiliarios y urbanísticos. Fue presidente de la Agencia Nacional de Vivienda entre el 2007 y 2012 y nos va a contar un poquito de la famosa Ley de Vivienda Social, ahora Ley de Vivienda Promovida, que fue uno de los grandes repercusores, hinchas. Estuvimos charlando un par de horas sobre cómo se lo imaginaba él, los cambios que fue tomando esa ley. Así que, con un fuerte aplauso, lo recibimos a Carlos Mendive en el escenario. Gran música. Lo que vos quieras. ¿Querés que me quede contigo? Te doy 15 minutos. Todo tuyo el escenario. Lo que quieras, Carlos. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero quería agradecer a Ricardo, parte de Infocasas, por la invitación al evento. Ahí justo hace un par de meses hablando con Ricardo, un poco dándole historia de cómo se había creado esta idea de la Ley de Vivienda de Interés Social en su momento, que bueno, dijo, bueno, ¿por qué no participás en un evento de estas características y bueno, das cuenta un poco de tu visión? Y algo que me despierta a mí, empezar a hablar de esto que nosotros generamos desde la Agencia Nacional de Vivienda, ahí por el 2011, tiene que ver también con que actualmente, por un lado, las propias autoridades del Ministerio dan cuenta de que esta iniciativa legal fue solo una cuestión de estímulo a la industria de la construcción y que fue prácticamente una idea del Ministerio de Economía y Finanzas para incentivar la industria de la construcción. Entonces, viendo eso es que a mí me llama para, en las instancias públicas que podamos tener, dar cuenta de que no, que esta ley de vivienda de interés social tuvo y tiene básicamente un cometido de política de vivienda. Y también dar cuenta de que no es una ley que viene desde la nada, que se origina a partir de una idea aislada. Dar cuenta también de que esto se enmarca en una política de vivienda que se originó ahí por el 2005, que tuvo que ver primero con una redefinición del sistema de financiamiento a la vivienda. Sin un sistema de financiamiento a la vivienda no hay posibilidades de un desarrollo sano del sector. Y hubo un esfuerzo importante en los primeros 5 años de gobierno, del primer gobierno del Frente Amplio, de desarrollar un nuevo sistema de financiamiento a la vivienda, con una idea de que no descargar todo el financiamiento en un banco que en su momento estaba quebrado, como el Banco Hipotecario del Uruguay. La idea, justamente, a partir de ese momento, fue reestructurar el sistema de financiamiento e incorporar recursos del sector privado, incorporar a la banca privada en el desarrollo, para un desarrollo sano, que si son necesarios estímulos, incentivos o subsidios, sean transparentes, sean claros. Fue en ese sentido que en su momento se decidió recapitalizar el Banco Hipotecario del Uruguay, se lo reestructuró, se lo dejó más acotado en sus funciones. Se crearon algunos instrumentos como las notas de crédito hipotecarias, que son títulos valor, que ha emitido ahora el HSBC por unos 100 millones de dólares como forma de desarrollar el mercado de crédito hipotecario. Se equiparó al banco hipotecario con la banca privada en cuanto a la ejecución de los créditos hipotecarios. Se promovió el uso de la unidad indexada como nueva unidad, moneda
para desarrollar los créditos hipotecarios. O sea, hubo un trabajo muy importante, a su vez, paralelamente, con el fortalecimiento del sistema público de vivienda, la creación de la Agencia Nacional de Vivienda, donde 2/3 partes de los funcionarios del Banco Hipotecario pasaban a la agencia, pasó la cartera, si se quiere, complicada a la Agencia Nacional de Vivienda para dejar un banco limpio y que ese banco compitiera con el sector privado, con los bancos privados, con la idea de justamente atraer cada vez más recursos a lo que es la producción de viviendas. Y la pata del financiamiento era fundamental y es fundamental. En esa lógica es que, obviamente, primero la reconstrucción de este sistema de financiamiento, abriendo las puertas al sector privado, y en esta misma lógica es que una vez reconstruido el banco hipotecario, obviamente la economía había crecido, los ingresos habían mejorado, es abrir y cómo completar esta idea con un nuevo sistema de inversión. Ya con un antecedente, nosotros cuando recibimos la cartera de la Agencia Nacional de Vivienda y los esqueletos, recibimos, por ejemplo, el edificio Alpargatas, sin terminar, con millones de problemas. Bueno, como tenía otra cantidad de esqueletos, los comercializamos, en este caso nos asociamos con un privado y utilizamos, con un decreto por ejecutivo, ya en el 2009, como un anticipo a lo que era la ley, exoneraciones tributarias, justamente para viabilizar que ese proyecto sea rentable para un inversor privado que se asociaba con nosotros desde la Agencia Nacional de Vivienda. Hoy, por suerte, ese edificio está a punto de terminarse, está ocupado en su mayoría. Eso fue fruto de una asociación pública-privada con exoneraciones. Eso fue como el antecedente más claro. Y con esto quiero también poner y resaltar que esta idea de la ley de promover la inversión privada fue una idea obviamente que surgió de este proceso, de un proceso natural que había que esperar que el financiamiento estuviera presente para la inversión también rescatarla. Es una ley que, como ustedes bien saben, promueve la inversión privada y, por tanto, como decíamos, viene a completar esa institucionalidad que ya veníamos construyendo. Así como hoy las autoridades dicen que solamente fue un estímulo a la industria de la construcción, cosa que lo considero erróneo, tampoco fue solamente fruto de una iniciativa de cámaras empresariales. Cámaras empresariales, como cualquier cámara, casi que siempre dice, bueno, bájenme los impuestos, exoneremos. Pero la implementación de esto, obviamente confluyeron determinadas fuerzas para que esto fuese viable, fue parte de ese proceso de creación. Y como parte de ese proceso de creación es que se pensaron las políticas públicas en materia de vivienda, no en materia de fomento a la industria de la construcción. Y partir de ese punto es importante a los efectos de repensar cómo la ley hoy está funcionando y cuál es la lógica de su creación. Cuando la creamos, obviamente la aplicamos de diferente forma en diferentes áreas urbanas. Una cosa fue Montevideo y otra cosa el interior del país. Me voy a tener en Montevideo. En Montevideo la ley, y es parte de la política de vivienda, tiene un cometido claro de recrear barrios, de revitalizar áreas centrales e intermedias de la ciudad. En la charla anterior estaba el senador Bordaberry y el director de vivienda Esqueloto. Bueno, se hablaba de cómo anticiparse a los cambios. Bueno, esta ley justamente lo que buscó es anticiparse y tratar de crear ciudad. Si hay algo fundamental en materia política de vivienda es pensar la ciudad. La vivienda no es solamente lo que está construido, es donde está localizada y cómo quienes habitan esa vivienda interactúan con la ciudad. Pensar la ciudad es cada vez un cometido principal de las políticas habitacionales. Y esta ley justamente lo que buscó en una primera parte, en una primera fase, en un cometido claramente urbano,
fue revitalizar áreas céntricas intermedias de la ciudad. Pensando Montevideo, una ciudad, como decía Salvador, se ha extendido y está excesivamente extendida para su tamaño, es totalmente ineficiente su funcionamiento. Veíamos hoy los problemas de transporte, no digo que obviamente esta ley vaya a arreglar estas cosas, que tienen que ver con la accesibilidad y los tiempos que hoy cada vez más nos lleva a movernos en la ciudad, pero cómo una ciudad como Montevideo, tan extendida, con áreas centrales e intermedias con tan poca densidad, puede a futuro ser una ciudad que funcione mejor. Y la ley en ese sentido vino a cumplir y a apoyar y a incentivar la participación del sector privado en justamente revitalizar áreas céntricas e intermedias. Eso es un cometido urbano, pero obviamente tiene un cometido habitacional, tiene que ver con la creación de una ciudad integrada. No hay posibilidad de ciudad si está bien que haya varios centros, pero sin un centro fuerte. En eso acompañamos y quisimos brindar este instrumento al gobierno departamental y apoyarlo. En los resultados han sido hasta ahora buenos, pero obviamente estos son procesos, hay que tener paciencia, la reconstrucción de barrios y de ciudades, obviamente para, como decía también Salvador, o sea, no es que Montevideo crece a una tasa de crecimiento poblacional fuerte, o sea, poblacional es estancado, crecen sí los hogares, hay otro tipo de conformación de hogares. También la ley viene a anticiparse a esa demanda de nuevos hogares con otro tipo de vivienda que el stock actual o que en su momento estaba no respondía. Entonces, esta ley para nada fue pensado, cuando nosotros la diseñamos de la Agencia Nacional de Vivienda, como una ley que fomentara la industria de la construcción. Sí, obviamente podría haber cegadamente o lateralmente, obviamente si se fomenta la construcción, mejor, ¿no? Otro objetivo que se logra. Pero el centro de esto es una política habitacional y es una política urbana. Da pena, sinceramente, es que hoy se manifieste de esta forma como que solamente, y así se interpreta, como una ley que de fomento de la industria de la construcción. El cometido urbano fue claro y es claro, y pensar este instrumento con la cabeza de desarrollo de ciudad. También, por otro lado, tiene un cometido puramente de desarrollo de la vivienda. Y ahí hay otro aspecto que no es tan directo de los efectos de la ley. Siempre decía, bueno, ¿qué cara es esta vivienda? No le llega a los sectores que busca, sectores de ingresos medios bajos o aún ingresos medios en algunos casos. El otro, particularmente en Montevideo, lo que se buscó es fundamentalmente dar volumen a esto, dar impacto en el stock. Es claro que esta fue una ley a finales del 2011, empezaron a presentarse proyectos, se empezaron a terminar proyectos a partir del 2014, vamos 4 años. Generar un stock de volumen que tenga impacto en el mercado, bueno, obviamente no en toda la ciudad, pero sí ya en algunos barrios, en particular áreas céntricas y Cordón, o en otros barrios más como La Blanqueada o aledaños al Prado, ha empezado a tener impacto. Pero lo que nosotros buscamos, y esto para tener impacto y de la política habitacional, lo que se busca fundamentalmente es facilitar el acceso en función de los ingresos que tiene la población. ¿Cómo se puede desde la política habitacional facilitar? Bueno, que haya mayor oferta, renovación de oferta con mayor calidad y que la relación calidad-precio mejore. Pero para eso tiene que haber volumen. Por eso el shock tiene que ser importante. Por eso también hay que esperar. Recién hoy se ha terminado un 55% de las viviendas promovidas, hoy un 45% de construcción en Montevideo. Más allá de que estos procesos de construcción de stock y creación de ciudad son procesos que llevan mucho tiempo
y que necesitan obviamente un cierto consenso de política de Estado de utilizar este instrumento. Obviamente se puede ir cambiando y es a lo que también, desde mi punto de vista, se tiene que incorporar, pero con una lógica de ciudad, no desestimular la inversión privada. Sí ir con esa lógica de ciudad, pudiendo ir moviendo los límites en la ciudad de dónde puede ser aplicable o no aplicable. Si hay zonas que ya consideramos que la inversión se ha hecho de forma importante y se ha generado una dinámica donde ha mejorado el barrio, quizás ahí ya no sea tan importante, pero bueno, movamos ese límite hacia otros lugares. Entonces, hay claramente un cometido urbano, pero también, como decía hoy, en materia de generación de un impacto sobre el mercado, en la medida que tenemos viviendas nuevas y se incorpora un stock, efecto sobre el mercado de viviendas usadas. Ese impacto sobre el conjunto del mercado. Para eso se necesita volumen y para eso necesita que el programa sea masivo. Y otra cosa que se ha malinterpretado también, dice, bueno, pero estas viviendas las compran los inversores para alquilar y por eso compiten y le suben el precio. Si no estuvieran los inversores, bueno, si no estuvieran los inversores no sé si se desarrollaban. Pero por otro lado, y la ley lo marca claramente, es una ley que promueve la inversión para arrendamiento, porque desde la política habitacional interesa el desarrollo de los mercados de arrendamiento, interesa que haya stock de viviendas para arrendar. Y es aquí, además, donde se da más rápido esa comunicación entre el stock de vivienda nueva y usada, en el mercado de arrendamientos. No en el mercado de precios donde, está bien, el precio en el mercado de arrendamiento está determinado por una oferta y una demanda con destino consumo de vivienda. Cuando fijamos el precio, ahí ya tenemos otras variables que tienen que ver con la oferta de las personas que habitan una vivienda que ya tiene que ver con motivos consumo e inversión. Ahí ya los aspectos no son tan claros. En particular en Uruguay tenemos un problema con la dolarización. De repente tenemos en los últimos años que el alquiler en términos reales se ha mantenido, no ha subido, pero los precios varían, prácticamente porque varía el dólar. El fundamento del precio está en el mercado de alquiler, pero luego por la variación del dólar tiene un impacto que no colabora a determinar el precio en función de los fundamentos propios del mercado de vivienda. Entonces, lo que buscamos, y resaltar esto, es el cometido urbano y el cometido habitacional de la ley, que hoy veo que también hasta en la oposición no se lo termina de interpretar bien. Y resalto, esto, particularmente en Montevideo, es un instrumento que busca anticiparse, particularmente en un escenario donde hubiera crecimiento de ingresos que iban a impactar, si no había un stock nuevo, en un crecimiento sobre los precios de las viviendas, tanto el arrendamiento como en precio de compraventa. Entonces, solamente a los efectos de, y esto repasarlo, obviamente tenía mucho más complejidades el tema, pero dado el estado de situación y obviamente el nombre ha confundido, en su momento se llamó vivienda de interés social porque se tomó la categoría de vivienda de interés social definida en la ley 68, que sirve solamente a los efectos de definir los metrajes mínimos y máximos según cantidad de dormitorios. Por eso se llamó vivienda de interés social. Es más pertinente la vivienda promovida. Pero sí resaltar que es un instrumento de la política habitacional que tiene que actuar en función de lo que es un sistema de funcionamiento del mercado. Eso en términos generales. La idea era hacer unas preguntitas, porque como tenemos, te aprovecho, Carlos. Tenemos unos minutitos y como hay preguntas del público, la idea era aprovecharlos y preguntarlos. Te voy a hacer la primera disparadora yo. Si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías?
con respecto a la ley de inicialmente vivienda social? ¿Qué harías distinto? Ahí bueno, primero el nombre. El nombre. Vivienda promovida, está bien. La ley se sigue llamando bien interés social. Lo que cambió la reglamentación y se llamó promovida, está bien. De hecho, yo lo sugería en algún momento. El otro punto es que cuando nosotros pensamos el programa, estos son de incentivos a la oferta, queríamos combinarlo con incentivos también a la demanda. O sea, que hubiera mayor participación de la inversión pública en garantizar demanda cuando el proyecto del inversor privado fuese a barrios de menores ingresos. O sea, esa fue una idea que buscamos impulsar, en su momento quedó medio trunca, pero quedó latente en esto de que, bueno, mejor salir así, no esperar la perfección, ir avanzando luego, pero sí combinar lo que es el estímulo a la oferta con tratar de mitigar riesgos comerciales de la demanda por parte del Estado, participando en inversión pública o garantizando la compra o el arrendamiento, bueno, con modalidades de participación pública-privada, pero creo que hacia ahí, lo quería en su momento, pero creo que hacia ahí tiene que ir la ley. Vamos a ver, porque tenemos bastantes preguntas. A ver, debido a los cambios en la composición de los hogares, ¿sería bueno si se flexibiliza la ley en cuanto a servicios, áreas u otras características de las viviendas? Esto también va un poquito atado al panel de desarrolladores, lo comentábamos recién, que algunos constructores mencionaban que, bueno, ahora con la reglamentación de los metros y demás, se perdió un poco de atractivo, incentivo, demás. ¿Qué opinás? A ver, el instrumento hay que adaptarlo en función del cambio de las condiciones de demanda y de oferta. Me parece razonable. En su momento que excluimos los monoambientes porque, bueno, está ese temor de decir, bueno, promueve un edificio y son monoambientes, al otro día son edificios de oficina, ¿no? Con esas cosas hay que tener cuidado y hay que evaluar los riesgos. Obviamente el monoambiente es una opción habitacional muy válida y muy demandada para la estructura de hogares que tenemos actualmente. Sería positivo en la medida que no se abuse y se le dé otro cometido al edificio, ¿no? A ver, vamos con dos más. ¿Corresponde una ley de vivienda para todos o mejor sería un marco normativo para ciudades, áreas metropolitanas y campo? Para todos, para todas las áreas. Genérico, como le hicieron ahora a la ley de vivienda que entra... Bueno, lo que hicimos, la ley de vivienda genérica, la reglamentación es diferente, porque sí, hay que tomar la dimensión urbana en esto. No es lo mismo aplicar la ley en una ciudad como Montevideo, que es la ciudad del Uruguay, a aplicarla en ciudades más chicas del interior, donde el cometido urbano pierde tanta relevancia como Montevideo, una complejidad que enfrenta hoy Montevideo. Hay que tomarla en cuenta y obviamente se apostó de otra forma, promoviendo viviendas sin tope de precio, o sea, con la idea de que si se revitalizaban áreas céntricas, aun cuando el precio no sea el esperado, bueno, era positivo que se ofrecen más opciones para gente que aún de ingresos medios altos solo consideraba irse a la costa. Bueno, hoy irse al Cordón, o irse al centro, o irse a la Blanqueada, o irse a otros barrios, es bueno para la desfragmentación social, es bueno las opciones. Claro, son opciones para determinados sectores, pero bueno, es parte de la construcción de ciudad, no es construcción de ciudad solamente para un sector. La construcción de ciudad de todos. Y bueno, esto se busca. Por eso creo que es importante entender la ley según el área urbana, el conglomerado urbano que lo estamos aplicando. Estamos pasados de tiempo, Carlos. Una última. ¿Vas a volver a la política, al gobierno, algo o ahora te vas a quedar totalmente por fuera? No, por ahora, no. ¿Ya está? No, ya está. Gracias, Carlos. Estamos Un aplauso grande cosas. para Carlos. Solamente que, bueno, me apasiona. Obviamente uno invirtió mucho tiempo en estas cosas, reestructurando el banco, creando la agencia, tratando de ser positivo.
y bueno, a uno le queda la pasión, ¿no? Y cuando ve que se ha creado algo que tiene sus cosas muy positivas, que tiene cosas para mejorar y perfeccionar, a uno le da un poco de nostalgia, pero un poco de pena que solo se la vea como una ley de fomento a la construcción, cuando no fue pensada de esa forma y cuando entiendo que, más allá de que esto no es el único instrumento de política de vivienda, hay otros sectores, no está esta política, esta ley pensada para todos, es para determinados sectores de la población, sectores de ingresos más bajos, se necesita otro tipo de intervenciones con mucho más complejidad y más presencia estatal. Pero bueno, solamente que estos temas me siguen apasionando y bueno, yo creo te agradezco la instancia. Creo que te para vamos a volver a manifestar ver, esa pasión. creo que te vamos a volver a ver vinculado en breve. Muy bien. Gracias, gracias Carlos.